After Jesus was arrested, he was brought before Pontius Pilate, and Pilate asked him if he was the king of the Jews. Jesus didn't answer the question directly. Instead he said, Después de que Jesús fue arrestado, fue traído ante Poncio Pilato, y éste le preguntó si él era el rey de los judíos. Jesús no respondió la pregunta directamente. En vez de eso dijo, Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este lugar. Ahora, Pilato conocía a César y había visto su palacio. Él tenía una idea muy bien definida de cómo un rey debía lucir. Y este hombre parado ante él no tenía ningún parecido a un rey. Cuán increíbles debieron haberle parecido a él las palabras de Jesús. Quizás aún hoy en día los creyentes sean tentados a preguntarse si Jesús es en realidad el rey o no. Después de todo, si vemos a nuestro alrededor, es fácil ver la oposición de este mundo al reino de Dios. Pero la respuesta de Jesús a la pregunta de Pilato es uno de los temas más prominentes en el libro de Apocalipsis. Jesús reina como rey, pero su reino no es de este mundo. Y el libro de Apocalipsis nos da esperanza de que su reino vendrá. Podemos experimentarlo en parte ahora, pero lo experimentaremos completamente cuando Cristo venga. Y debido a que la victoria final en este mundo le pertenece a Cristo, Juan nos llama a amarle y a mantenernos fieles hasta que Él regrese. Esta es la tercera lección en nuestra serie El libro de Apocalipsis, y la hemos titulado El Rey y su Reino. En esta lección veremos cómo el tema central del reino de Dios fluye a través de todo el libro de Apocalipsis y une todas las diversas enseñanzas. En una lección anterior dijimos que Dios gobierna su reino de manera que asemeja a antiguos tratados internacionales, especialmente aquellos entre los grandes emperadores o soberanos y los reinos vasallos que le servían. También señalamos tres características de estos tratados o pactos que son comunes en la relación de Dios con su pueblo. La benevolencia del emperador hacia sus vasallos es paralela a la benevolencia de Dios para su pueblo. La lealtad u obediencia que el soberano requería de sus vasallos es paralela a la lealtad que Dios requiere de su pueblo. Y las consecuencias resultantes de la lealtad o deslealtad de los vasallos son paralelas a las bendiciones que Dios concede a aquellos que le son fieles y las maldiciones que da a aquellos que le son infieles o desobedientes. Las tres características del pacto ocupan un lugar prominente en el libro de Apocalipsis. Nuestra lección sobre el rey y su reino se dividirá en 4 partes que en forma general siguen el mismo perfil básico de los pactos antiguos. Primero, consideraremos el reinado que Dios mantiene como el divino soberano o emperador, así como el reinado que Cristo tiene como el rey vasallo de Dios. Segundo, exploraremos la forma en la que Apocalipsis destaca la benevolencia de Dios hacia el pueblo del pacto. Tercero, observaremos los requerimientos de lealtad que Dios demanda de su pueblo. Y cuarto, veremos las consecuencias que resultan de la lealtad y la deslealtad a Dios. Comencemos con el reinado de Dios como el divino soberano y Jesús como su vasallo. Nuestra discusión del reinado de Dios y de Jesús se enfocará en 2 asuntos. Primero, examinaremos el reinado de Dios como el soberano sobre toda la creación. Y segundo, describiremos el reinado de Cristo como el vasallo o rey siervo de Dios. Comencemos observando el reinado de Dios. En muchas partes de las Escrituras, como en el Salmo capítulo 113, versículo 19, se describe a Dios como el Rey omnipotente y gobernador de toda la creación. Él tiene completo poder y autoridad sobre todo lo que Él ha creado, y ejercita ese poder y autoridad gobernando el universo y todas sus criaturas. El libro de Apocalipsis frecuentemente habla de Dios como el gran Rey de toda la creación y enfatiza su activo y poderoso reinado sobre el universo.
Vemos esto en los saludos de Juan a sus lectores en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6. Lo vemos en la descripción del salón del trono celestial en Apocalipsis capítulos 4 y 5. También lo vemos en el hecho de que una multitud de todas las naciones se congregan ante el trono celestial de Dios y lo alaban en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Podemos incluso verlo en el hecho de que los ángeles hacen lo mismo en los versículos 11 y 12, y en las constantes referencias acerca de Dios en su trono, hechas a lo largo del resto del libro. Solo como un ejemplo, escuchemos cómo Juan saluda a las iglesias de Asia Menor en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Notemos cuántas referencias hay del reino de Dios en estos cortos versículos. Dios está en su trono. Jesús es el soberano de los reyes de la tierra, y la iglesia es el reino que sirve a Dios. Justo como los antiguos emperadores del cercano oriente, Dios designó funcionarios para llevar a cabo sus mandamientos, vasallos que gobernarán y administrarán su reino en su nombre. En términos generales, Dios asignó este cometido a la raza humana bajo el liderazgo de una sucesión de administradores del pacto. Como vimos en una lección anterior, la administración del pacto se desarrolló en 6 pactos principales que Dios realizó con su pueblo. Los pactos con Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Cristo. Los primeros 2 pactos, aquellos hechos con Adán y Noé, identificaron a Dios como el Rey soberano sobre la tierra, y marcaron a la raza humana como la nación vasalla que llevó a cabo su voluntad en la tierra. Bajo los términos de estos pactos, la soberanía de Dios se extendió a todas las naciones de la tierra. Cada persona deberá rendir cuentas ante él. Después de sus pactos con Adán y Noé, Dios hizo pactos con Abraham, Moisés y David, los cuales extendieron su reino de un modo especial sobre la nación del antiguo Israel. Por ejemplo, escuchemos lo que Dios le dijo a la nación del antiguo Israel en Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, y de que los he traído hacia mí, como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. En este pasaje, Dios les recordó a los israelitas de la benevolencia que les mostró cuando los rescató de la esclavitud de Egipto. Él mencionó la responsabilidad que los israelitas tenían de demostrar su lealtad por medio de la obediencia al pacto que había hecho con ellos, y les indicó las bendiciones que recibirían como consecuencia si eran obedientes al pacto. En el pacto con David particularmente, Dios estableció que la dinastía de David sería el conducto de las bendiciones y de los juicios de Dios a su pueblo. Este pacto es mencionado en pasajes como Segunda de Samuel capítulo 7, versículos 1 al 17, Salmo 89 y Salmo 132. Esto establece que los hijos de David eran los reyes vasallos de Dios. Ellos representaban todo el reino de Israel ante Dios. Como en todos los otros pactos, Dios mostró benevolencia, esperaba lealtad y le recordó a la casa de David de las consecuencias de sus bendiciones y maldiciones. Después, en la historia de Israel, los descendientes de David fracasaron al tal grado que la nación entera de Israel fue maldecida y exiliada por Dios, pero incluso en el exilio, los profetas predicaron que en los últimos días Dios renovaría su pacto por medio del justo hijo de David.
En Jeremías capítulo 31, versículo 31, el profeta Jeremías se refirió a esta renovación como un nuevo pacto. Este nuevo pacto sería la última muestra de la benevolencia de Dios. Él transformaría, así que ellos le serían leales. Disfrutarían de las eternas bendiciones del pacto y nunca más volverían a ser maldecidos. Al mismo tiempo, Dios haría un eterno juicio contra aquellos que se opusieron a Él, a sus reyes vasallos y a la gente de su reino. Los pactos de Dios con David y con el antiguo Israel fueron siempre intencionados para extender sus bendiciones más allá de David e Israel. Se suponía que el reinado de Dios sobre la casa de David beneficiaría a toda la nación de Israel, y las bendiciones de Israel fueron pretendidas para el beneficio de todo el mundo. Podemos ver esto en el Salmo 2, versículo 67, Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4, y Amós capítulo 9, versículos 11 al 15. Dios enviaría un Redentor a través de la casa de David, y ese Redentor salvaría a Israel. Y a través de Israel, Él rescataría a toda la creación. Justo ahora, Dios está redimiendo a la iglesia a través de Cristo y nos está incorporando en su santo pueblo del pacto. Como resultado, la iglesia es ahora un reino con la nación de Israel del Antiguo Testamento. Escuchemos cómo se expresa esta relación del pacto en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Jesucristo nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Estos versículos indican que Jesús murió para librarnos de nuestros pecados. Ahora somos una posesión y una nación especial de Dios. Llevamos incluso el mismo título que Dios le dio a Israel en el Antiguo Testamento, un reino y sacerdotes. Dios le dio este título al antiguo Israel en Éxodo capítulo 19, versículo 6, donde una de las bendiciones del pacto era que Israel pudiera ser un reino de sacerdotes y una nación santa. La meta de Dios siempre ha sido extender su reino celestial en la tierra y llenarla con gente fiel. En el cielo, la voluntad de Dios se cumple perfectamente, pero en la tierra sus criaturas generalmente se rehúsan a hacer su voluntad. Se rehúsan a reconocer a Dios como Rey, y los reinos de este mundo generalmente se oponen al gobierno de Dios. Así que, cuando Jesús oró el Padre Nuestro, su petición fue que un día toda esta oposición de los reinos fuera derrotada y que solo el reino de Dios se mantuviera. Escuchemos cómo Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, habla acerca del día futuro. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El reino especial de Dios durará hasta que conquiste y llene toda la tierra. Este es el destino final de la profecía bíblica. Cuando Jesús regrese en gloria, el reino especial de Dios abarcará cada reino de la tierra. Esta misma esperanza es enseñada en Jeremías capítulo 31, versículos 31 a 34, Zacarías capítulo 14, versículo 9, y muchos otros pasajes de las Escrituras. God's kingship far surpasses the analogies found in the ancient Near East. In the ancient world, human suzerains never fully lived up to the benevolence they promised in their covenants. El reinado de Dios supera bastante las analogías encontradas en el antiguo cercano Oriente. En el mundo antiguo, los soberanos humanos nunca cumplieron con la benevolencia que prometieron en sus pactos. Nunca evaluaron perfectamente la lealtad de sus súbditos, ni nunca ejercieron consecuencias del pacto. Pero en el pacto de Dios, nuestro divino soberano cumple sus benevolentes promesas, evalúa perfectamente nuestra lealtad y ejerce perfecta disciplina y juicio mediante las consecuencias de bendiciones o maldiciones del pacto. Y como veremos, Dios envió en nuestro lugar a Jesucristo como su real Hijo para serle perfectamente fiel y para asumir las consecuencias de nuestra deslealtad, y así pudiéramos tener salvación en Él.
Con este entendimiento del reinado universal de Dios en mente, estamos listos para ir al tema del reinado de Cristo, como siervo de Dios o como rey vasallo. Puede parecer extraño pensar en Jesús como vasallo o rey siervo en lugar del soberano del universo. Después de todo, Jesús es Dios, y Dios es el creador y gobernador de todo lo que existe. Afirmamos muy enfáticamente que Jesús es totalmente divino, pero es importante recordar que Jesús no es solo Dios. Él es totalmente humano también, y como ser humano se sienta en el trono humano de su padre David, quien ocupó el oficio humano de rey sobre la nación vasalla de Dios, el antiguo Israel. En este sentido, el reinado de Jesús es un oficio humano. Por lo tanto, Jesús es vasallo de Dios, igual que David en el Antiguo Testamento. El nombre Cristo es un título que se refiere directamente al oficio del rey davídico. La palabra Cristo simplemente significa el ungido. Es un término del Antiguo Testamento que frecuentemente se aplicaba a los reyes davídicos porque eran ungidos cuando tomaban el cargo. Vemos esto en lugares como Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 42, Salmo 2, versículos 2 y 6, Salmo 18, versículo 50, Salmo 20, versículos 6 y 9, y Salmo 45, versículos 1 y 2. Esto es también porque Jesús es llamado el Cristo de Dios, en lugares como Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, y capítulo 12, versículo 10. Él es el ungido de Dios, su rey vasallo. Como el gran hijo de David, Jesús cumplió todos los aspectos del nuevo pacto que fue anticipado en el Antiguo Testamento. En él, la gran benevolencia de Dios es mostrada. Cristo mismo mantuvo todos los requerimientos de lealtad en nuestro lugar. Él sufrió las consecuencias de maldición del pacto cuando murió en nuestro lugar, y recibió las consecuencias de las bendiciones del pacto cuando resucitó de la muerte y ascendió al cielo. Jesús aseguró su lugar como rey vasallo humano de Dios al morir en la cruz y resucitar de la muerte. Su muerte se llevó cualquier poder que tuviera el pecado para condenar y arruinar al pueblo de Dios. Como leemos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Debido al sacrificio de Cristo en la cruz, Satanás ha sido vencido, y Cristo ahora tiene la autoridad en el reino de Dios para que la salvación llegue a su pueblo. Y la obediencia de Jesús le ganó la recompensa de la resurrección de la muerte y el lugar de autoridad sobre cualquier autoridad creada, sea humana, angelical o demoníaca. Como él dijo después de su resurrección en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por supuesto, en su naturaleza divina, Jesús nunca recibió autoridad. Siempre la tuvo. Pero cuando resucitó de la muerte, Jesús dijo que Dios el Padre le dio autoridad real sobre las naciones, significando que se había convertido en rey vasallo humano del Padre sobre todo el cielo y la tierra. Después de su resurrección, cuando Jesús ascendió al cielo, fue entronado como rey. El Nuevo Testamento deja esto claro en pasajes como Hebreos capítulo 1, versículo 3, capítulo 10, versículo 12, y capítulo 12, versículo 2, donde dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios el Padre. Esta imagen indica que el Padre es el gran rey o soberano, y que Jesús, su Hijo, es el vasallo humano que sirve y lo representa. Jesús es el último rey sobre la casa de David y sobre todos los demás reinos humanos en la tierra, y a través de él se renovará el mundo entero. Desde su entronización Jesús ha reinado como rey sobre la iglesia,
y está expandiendo su reino trayendo salvación hasta los confines de la tierra. In stark contrast to human kings, God has sent His Son as the perfect vassal king to purchase our redemption at the... En contraste con los reyes humanos, Dios envió a su Hijo como el perfecto rey vasallo para comprar nuestra redención al costo de la cruz. Él demostró su lealtad en su vida terrenal y sufrió las consecuencias de nuestra deslealtad en la cruz. Él dio su vida para comprar nuestro perdón y lealtad, y continúa defendiéndonos y protegiéndonos. Debemos responder a su misericordioso gobierno con amorosa reverencia expresada en obediencia leal a nuestro benevolente Dios y Rey. Ahora que hemos visto el reinado soberano de Dios el Padre y el reinado vasallo de Jesús, consideremos la forma en que el libro de Apocalipsis describe la benevolencia de Dios en términos del reino de Dios. La benevolencia de Dios como el soberano del pacto puede ser vista de muchas maneras a través del libro de Apocalipsis. Sin duda, su gran benevolencia fue enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Este tema es mencionado en lugares como Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, en el capítulo 5 versículos 9 y 10, capítulo 7 versículo 14 y capítulo 14 versículos 3 y 4. Pero también vemos la benevolencia real de Dios con su pueblo de modo que nos llama hacia Él mismo y nos hace parte de su reino, como en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, capítulo 11 versículo 15, y capítulo 17, versículo 14. En su bondad, Él eximió a su pueblo de muchos de los juicios con los que fueron amenazados los incrédulos en el libro, como en Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 y 4, y capítulo 9, versículo 4. Incluso, las advertencias proféticas a las iglesias en Apocalipsis son oportunidades benévolas para que nos arrepintamos. Dios contuvo su juicio para que su pueblo tenga la oportunidad de escapar de la condenación. Juan registró este tipo de benevolencia en Apocalipsis capítulo 2 versículos 5, 16 y 21, capítulo 3 versículos 3 y 19. Pero probablemente la forma más frecuente en la que la gracia y la bondad de Dios son vistas en Apocalipsis es a través de la defensa de su pueblo en medio de la guerra espiritual. Por lo tanto, en esta lección enfocaremos nuestra discusión en la real benevolencia de Dios, específicamente en la forma en la que protege a su pueblo de ser destruido por estos conflictos. En el Nuevo Testamento, la guerra espiritual no es primordialmente nuestra propia lucha interna contra el pecado, sino una guerra entre Dios y los poderes espirituales de maldad que trabajan en este mundo. Y una manera en la que Dios se involucra en este conflicto es defendiendo su reino contra estas fuerzas malvadas. Como mencionamos en una lección anterior, el libro de Apocalipsis a menudo revela el funcionamiento del reino supernatural de Dios y el reino preternatural de los ángeles y demonios, y habla acerca de su influencia en el reino natural donde vivimos. Y la esencia de toda guerra espiritual en las vidas de los cristianos es que estas fuerzas preternaturales están en combate entre sí, que influyen en nuestro mundo, que los demonios intentan dañar nuestras vidas y hacernos desleales a Dios, y que Dios emplea ángeles para protegernos de las influencias y actividades demoníacas. Los cristianos tienen la victoria en la guerra espiritual. No hay nada que los demonios pueden hacer para destruir nuestra salvación o para sacudir nuestra herencia en el reino de Dios. La guerra espiritual puede ser desalentadora y fastidiosa, y aún aterradora, pero por la benevolencia de Dios nunca tendrá éxito contra nosotros a largo plazo. Dividiremos nuestra discusión del pacto de benevolencia de Dios en tres partes. Primero, observaremos la forma en la que Dios defendió a su reino en el Antiguo Testamento. Segundo, veremos cómo defendió su reino en el Nuevo Testamento fuera del libro de Apocalipsis. Y tercero, nos enfocaremos en su protección benevolente en el libro de Apocalipsis mismo. Comencemos con la benevolencia de Dios en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de relatos de batallas.
Israel fue frecuentemente a la guerra contra naciones vecinas, y los israelitas pelearon aún entre ellos mismos varias veces. Pero a pesar de que la mayoría de las descripciones de las guerras en el Antiguo Testamento señalan que los seres humanos pelearon con armas físicas, las Escrituras ocasionalmente retiran el velo para mostrarnos que también se dieron lugar batallas espirituales. Y de hecho, estas batallas invisibles influenciaron grandemente los éxitos o fracasos de los ejércitos humanos. Estas batallas invisibles fueron siempre peleas entre Dios y sus santos ángeles de un lado y Satanás y sus ejércitos demoníacos por el otro. Aunque la mayoría de los ejércitos humanos que se opusieron a Israel creían que estaban siguiendo a otros dioses, versículos como Deuteronomio capítulo 32 versículo 17 deja claro que los falsos dioses de las naciones eran en realidad demonios. Una serie de ejemplos que remarcan las batallas invisibles entre ángeles y demonios puede ser encontrada en Éxodo capítulos 7 al 15. En los días de Moisés, el pueblo de Dios fue esclavizado por los egipcios, pero Dios dirigió sus ejércitos angelicales en una batalla en contra de Egipto y sus dioses paganos para rescatar a su pueblo de la tiranía. Él comenzó mandando 10 plagas contra los egipcios, incluyendo su ángel de la muerte que mató al primogénito en cada hogar egipcio. Entonces, en una muestra culminante de su poder, liberó a su pueblo ahogando al ejército egipcio en el Mar Rojo. Entonces, en Éxodo capítulo 15, versículo 11, Moisés cantó: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Moisés y sus lectores sabían la respuesta a esta pregunta. Ningún dios es como el Señor. Después de todo, los dioses egipcios eran completamente incapaces de detener al verdadero Dios, de destruir a todo el ejército egipcio. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos como este. Dios frecuentemente se identifica a sí mismo como el rey guerrero de Israel que los dirige en la batalla. Pero estas batallas no son solo contra enemigos humanos. En ellas siempre participó Dios yendo a la guerra contra los falsos dioses de las naciones. Por ejemplo, en 2 de Reyes capítulo 19, Sennacherib, el rey de Asiria, se burló de Ezequías, rey de Judá, porque éste creía que los dioses asirios eran más fuertes que el Dios de Israel. Así, en 2 de Reyes capítulo 19, versículos 17 al 19, Ezequías ofreció esta oración a Dios: Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Ezequías entendió que una batalla con los asirios no era solo contra Sennacherib y sus ejércitos, era una batalla espiritual entre el Señor y los dioses de Asiria. Es por eso que no solo oró por la victoria en la batalla, sino para que el Señor fuera exaltado sobre sus dioses. Dios respondió a su oración. Esa noche un ángel mató a 185,000 hombres en los ejércitos asirios y Sennacherib regresó a casa derrotado. El ejército de Ezequías nunca tuvo que enfrentar a los asirios en batalla. El poder espiritual de Dios destruyó completamente al ejército humano. Las historias de guerra del Antiguo Testamento no siempre son explícitas acerca de los conflictos espirituales entre el Dios de Israel y los falsos dioses de las naciones. Pero aún así, el Antiguo Testamento consistentemente demuestra que las batallas físicas son influenciadas grandemente por batallas espirituales. Ahora que hemos visto cómo Dios demostró su benevolencia defendiendo su reino en el Antiguo Testamento, pongamos atención a su benevolencia en la guerra espiritual del Nuevo Testamento. In the New Testament, spiritual warfare doesn't involve earthly military forces.
So its descriptions of God's En el Nuevo Testamento, la guerra espiritual no involucra fuerzas del ejército terrenal. Así que, su descripción de la benevolencia de Dios en la guerra espiritual principalmente se dirige a conflictos invisibles en el reino preternatural y cómo estos conflictos espirituales influencian al reino natural. Ahora, así como en el Antiguo Testamento, Dios, ángeles y demonios están involucrados en las guerras humanas y en las políticas internacionales. Pero el enfoque de la protección benevolente de Dios en el Nuevo Testamento es cómo Él mantiene a su pueblo fiel libre de los poderes demoníacos. Como en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento menciona muchas maneras diferentes de cómo Dios protege benevolentemente a su pueblo. Pero, por cuestiones de tiempo, limitaremos nuestra discusión a solo dos. Primero, la protección benevolente de Dios en la guerra espiritual es expresada en la victoria de Cristo. El Nuevo Testamento presenta la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús como una victoria, no solo sobre el pecado y sus consecuencias, sino también sobre los enemigos espirituales de Dios. La vida de Jesús conquistó a los demonios de muchas maneras, especialmente como lo demostró a través de exorcismos. Vemos esto en pasajes como Mateo capítulo 12, versículos 25 al 28, donde Jesús enseñó que Él era capaz de sacar demonios con gran poder y fuerza, porque el reino de Dios había venido. Con respecto a la muerte de Cristo, escuchemos lo que Pablo escribió en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En este versículo, los principados y potestades son poderes demoníacos, y ellos son desarmados y derrotados por lo que Cristo hizo en la cruz. Vemos esta misma idea en Hebreos capítulo 2, versículo 14. La resurrección y ascensión de Cristo al cielo también extendió la benevolencia protectora de Dios para su pueblo. Por ejemplo, estos eventos le dieron la autoridad a Jesús sobre todos sus enemigos espirituales, así que Él puede proteger y bendecir a la iglesia. Esta idea es claramente enseñada en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23 y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22. Una segunda manera en la que el Nuevo Testamento habla acerca de la real benevolencia de Dios en la guerra espiritual es describiendo el poder del Espíritu Santo, que nos capacita para resistir al demonio y sus tentaciones. Jesús ganó poder sobre todos los enemigos espirituales, tanto suyos como nuestros, cuando Él vivió en obediencia a Dios, murió en la cruz, resucitó de la muerte y ascendió al cielo. Pero en la actualidad, Él no usa ese poder para destruir a nuestros enemigos completamente. De hecho, Dios sigue permitiendo que los demonios influencien el mundo de diversas maneras. Pero también nos confiere poder por medio del Espíritu Santo, para que podamos resistirlos. Vemos esto en Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3, Efesios capítulo 3, versículo 16, Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11 y muchos otros lugares. Solo como un ejemplo, escuchemos en Santiago capítulo 4, versículos 5 al 7. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, Él da mayor gracia. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí, Santiago enseñó que la gracia que recibimos del Espíritu Santo nos da el poder para enfrentar la guerra espiritual, manteniéndonos leales a Dios y ayudándonos a resistir las tentaciones e influencias demoníacas. En Efesios capítulo 6, Pablo usó como metáfora la armadura y las armas del soldado, para describir la manera en la que Dios nos protege en la guerra espiritual. Específicamente habló acerca de los cristianos cubriéndose con la armadura de Dios totalmente. Escuchemos sus palabras en Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Luego, en los versículos 17 y 18, Pablo dijo que el Espíritu Santo juega un papel fundamental en la formación de esta armadura, en nuestra motivación y en el poder en la batalla. Escuchemos lo que él dijo. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Hasta que Jesús regrese a terminar lo que comenzó, el Nuevo Testamento nos llama a comprometernos en una guerra espiritual en contra de las fuerzas preternaturales que aún están trabajando en este mundo, y promete que el Espíritu Santo nos dará las herramientas y la fuerza para hacerlo. Como Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas tienen poder divino porque ellas vienen del Espíritu Santo, y son efectivas contra cualquier peligro espiritual, desde las enseñanzas falsas hasta el demonio mismo. Ahora que hemos visto cómo Dios demostró su benevolencia en la guerra espiritual del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, dirijamos nuestra atención a la forma en la que protege a su pueblo y pelea contra sus enemigos en el libro de Apocalipsis. A través del libro de Apocalipsis, Juan alertó a los cristianos de los conflictos espirituales que han estado sucediendo desde la caída de la humanidad en el pecado y que continuarán hasta que Cristo regrese. Juan simbólicamente describió este conflicto espiritual como una guerra entre la bestia y la mujer en Apocalipsis capítulo 12, y como la guerra de la bestia del mar y de la bestia de la tierra en Apocalipsis capítulo 13. Juan quería que sus lectores supieran que la persecución que experimentarían y las tentaciones que enfrentarían resultarían directamente del conflicto espiritual entre Cristo y sus enemigos. Al igual que el Antiguo Testamento, Juan señaló que las batallas espirituales entre ángeles y demonios afectan las políticas humanas. Vemos esto, por ejemplo, en la forma en la que los reyes de la tierra se reúnen para pelear contra Dios en Apocalipsis capítulo 16, versículos 14 al 16. Otro claro ejemplo es la explicación de que las cabezas de la bestia en Apocalipsis capítulo 17, así como sus cuernos, son reyes terrenales. Y por supuesto, en la misma audiencia original de Juan, sufrió persecución de los gobernantes terrenales que se movieron al menos en parte por fuerzas demoníacas. Pero como el Nuevo Testamento, Juan también explicó que las batallas espirituales de su audiencia original tomaron lugar principalmente en el reino preternatural. Estas fueron batallas personales para mantenerse fieles a Cristo, para resistir el pecado y para expandir el reino de Dios a través del Evangelio. No fueron llamados para tomar las armas contra otros seres humanos. Pero en todos los casos, si él estaba hablando de luchas cósmicas o de políticas humanas o luchas personales, Juan aseguró a su audiencia que Dios era su protector benevolente. Él los guardaría contra los ataques abrumadores, los esforzaría para mantenerse fieles y eventualmente les concedería paz sin desafíos. En respuesta al estrés y a los problemas causados por la guerra espiritual, el libro de Apocalipsis ofrece a sus lectores por lo menos 3 diferentes formas de pensar acerca de la benevolente protección de Dios. Primero, enfatiza que Cristo tiene una victoria segura para todos sus fieles. Apocalipsis enfatiza que la vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo aseguran nuestra victoria final en la guerra espiritual. Apocalipsis capítulos 4 y 5 presentan esta victoria claramente, mostrando a Jesús como el Cordero inmolado de Dios, que fue encontrado digno para abrir el libro del juicio contra los enemigos de Dios. La victoria de Cristo sobre sus enemigos no puso final a la batalla, pero aseguraron que eventualmente sus enemigos serían absolutamente destruidos y sus fieles serían perfectamente bendecidos. En este sentido, la benevolencia y protección de Dios toman la figura de sellarnos en victoria. No hay manera en que podamos dejar de conquistar porque la victoria ya le pertenece a Cristo. Nosotros simplemente tenemos que perseverar hasta que Él lo haga suceder. Una segunda manera en que Apocalipsis llama la atención a la benevolente protección de Dios en la guerra espiritual
Es recordándonos que el Espíritu Santo está presente aplicando la victoria de Cristo a las vidas de los creyentes. Cuando Cristo aseguró nuestra victoria en la guerra espiritual, ganó el derecho de compartir las bendiciones de esa victoria con sus fieles, y en su benevolencia señaló al Espíritu Santo para que aplicara estas bendiciones a nuestras vidas, o como podríamos decir, para distribuir esas bendiciones entre nosotros. Muchas de estas benevolentes bendiciones se relacionan con cosas que vemos en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, el Imperio Romano ha caído. De hecho, todos los poderes a través de la historia que han tratado de extinguir a la Iglesia han fracasado. Lejos de ser derrotado, el reino de Dios ha avanzado en cada nación, tribu, persona y lenguaje. Y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, este eventualmente completará la tarea. La tercera manera en la que Apocalipsis remarca la protección benevolente de Dios en la guerra espiritual es recordándonos que cuando Cristo regrese, Dios terminará esta batalla con su victoria final sobre sus enemigos espirituales, destruyéndolos absolutamente. Apocalipsis nos da la confianza plena de que cuando Cristo regrese, Satanás y sus seguidores serán finalmente destruidos. Ellos serán totalmente incapaces de tentarnos y molestarnos. Su castigo los limitará tanto que les será imposible pelear por más tiempo. Apocalipsis capítulos 17 y 18 describen el castigo de la gran ramera, Babilonia, y la pena de los reyes y los habitantes de la tierra que la siguieron. Apocalipsis capítulo 20 recuenta la derrota final del dragón y sus ejércitos. Y Apocalipsis capítulos 21 y 22 enseñan que los cielos nuevos y la tierra nueva estarán completamente libres de la presencia del maligno. Cuando todos los enemigos de Dios sean rendidos a la impotencia, la gran guerra espiritual terminará y los fieles de Dios vivirán en una paz ininterrumpida. Esta será la última expresión de la protección y benevolencia de Dios. Estaremos completamente seguros por siempre. Throughout the book of Revelation, we can see God's benevolence in providing for and protecting His people. A través del libro de Apocalipsis, podemos ver la benevolencia de Dios proveyendo y protegiendo a su pueblo. Jesús compró la victoria del pueblo de Dios en la cruz y resucitó otra vez para que su victoria pueda ser aplicada a todos los fieles a Dios. En el presente, la Iglesia experimenta esa victoria en parte, y tenemos la promesa segura de Dios que cuando Cristo regrese, gozaremos completamente de esa victoria. Todos los enemigos de Cristo serán juzgados, y recibiremos nuestra herencia gloriosa en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Hasta ahora en nuestra lección hemos examinado el pacto del reinado de Dios y de Cristo como soberano y como rey vasallo. Y vemos cómo Apocalipsis resalta la benevolencia de Dios a través del pacto con su pueblo. Así que, en este punto, estamos listos para ir a nuestro tercer tema principal: la lealtad que Dios requiere que demostremos como ciudadanos de su reino. Como hemos visto, por lo menos hay tres características de nuestra relación con Dios que son paralelas con los tratados o pactos antiguos de los soberanos con los vasallos. La benevolencia de Dios hacia nosotros como su pueblo, la lealtad u obediencia que Dios requiere de nosotros como su reino vasallo, y las bendiciones como consecuencias de la obediencia y de las maldiciones como consecuencias a la desobediencia. En este punto nos enfocaremos en el servicio leal que Dios espera del pueblo que salvó por su gracia. Cuando escribió el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan estaba consciente del pacto de la Iglesia con Dios y su relación entre ellos. Y una de las razones por las que escribió fue para alentar a las iglesias en Asia Menor para mantenerse leales a Dios a través de los retos que enfrentaron. Él quería recordarles toda la bondad que Dios les había mostrado, las bendiciones que Dios les había ofrecido y que ellos deberían vivir en obediencia fiel al Señor. Recordaremos que en las lecciones anteriores las iglesias mencionadas en Apocalipsis enfrentaron muchas tentaciones que comprometían su lealtad a Dios. La audiencia original de Juan enfrentó por lo menos 4 diferentes tipos de tentaciones para hacerlos desleales a Dios. Primero, los gremios tenían sus propias deidades, y estos requerían que sus miembros adoraran a estos dioses falsos.
Esto tentaba a los creyentes a involucrarse en idolatría para ganar la oportunidad de trabajar y dirigir negocios. Segundo, el Imperio Romano requería que sus súbditos adoraran a sus dioses y a su emperador. Esto tentaba a los cristianos a adorar a dioses paganos para evitar el castigo del gobierno. Tercero, el judaísmo presionaba a los cristianos que abandonaran a Cristo. El judaísmo había dado una libertad especial a la adoración pagana y el cristianismo fue originalmente cubierto con esta libertad. Pero a medida que el judaísmo se distanció del cristianismo, esta libertad se dejó de aplicar a la Iglesia. Esto tentó a muchos judíos cristianos a abandonar a Cristo y regresar al judaísmo tradicional para evitar así la persecución romana. Cuarto, los cristianos descarriados a través de todo el Imperio Romano comprometieron su fe al involucrarse en prácticas paganas e inmoralidad sexual, y estos animaban a otros a seguirlos en su pecado. Estas tentaciones plantearon retos importantes a las fieles iglesias de Asia Menor. En este contexto, una razón importante por la que Juan escribió fue para debilitar su lealtad hacia estos grupos rivales y fortalecer su lealtad a Dios. Nuestro análisis del tema de la lealtad se enfocará en dos expresiones principales de lealtad encontradas a través del libro de Apocalipsis: perseverancia y adoración. Veamos primero el llamado de Apocalipsis a la perseverancia. Perseverancia puede ser definida como mantenerse fieles a Dios en la fe y las acciones a pesar de la tentación, la oposición y el desaliento. Perseverar es superar todas y cada una de las fuerzas que nos inclinan a abandonar nuestra fe en Dios o a rebelarnos contra Él de una manera total y definitiva. En respuesta a las muchas tentaciones que los creyentes de Asia Menor enfrentaron, Juan en repetidas ocasiones llamó a sus lectores a ser fuertes y perseverar. Estas exhortaciones pueden ser encontradas en cada una de las cartas a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3, y también a través del resto del libro. Las podemos ver en las cartas en Apocalipsis capítulos 2, versículos 7, 11, 17 y 26, y en el capítulo 3, versículos 5, 12 y 21. También las podemos ver en lugares como Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, capítulo 16, versículo 15, capítulo 18, versículo 4, capítulo 20, versículo 4, capítulo 21, versículo 7, y en el capítulo 22, versículos 7, 11 y 14. No es exagerado decir que la perseverancia es uno de los temas más prominentes en todo el libro de Apocalipsis. A continuación veremos 5 tipos de perseverancia que Juan remarca en el libro de Apocalipsis, comenzando con la perseverancia en la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, las Escrituras definen a la fe de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. It can be hard to trust God when the circumstances of our lives don't reflect the... Puede ser difícil confiar en Dios cuando las circunstancias de nuestra vida no reflejan el tipo de protección, provisión y bendición que leemos en las Escrituras. Cuando las cosas nos van mal, es fácil pensar que hemos cometido un error, que hemos sido engañados, que el Dios de la Biblia no es real y que no le debemos ninguna lealtad. Y esto era cierto tanto en el primer siglo como hoy día. Así que una de las grandes preocupaciones por las que Juan escribió el libro de Apocalipsis fue convencer a sus lectores que las cosas eran en realidad muy diferentes a como parecían. El mundo era mucho peor de lo que se ve, y el reino de Dios era mucho mejor de lo que ellos pudieran imaginarse. La audiencia original de Juan enfrentó muchas tentaciones para creer que cosas como los dioses paganos y el Imperio Romano eran una gran fuente de bendición. Aparentemente se trataba de fuerzas poderosas que ofrecían seguridad, placer y prosperidad, y en contraste la vida cristiana era dura. Los creyentes tenían dificultades en los negocios, eran perseguidos por el gobierno y la iglesia no les ofrecía nada como los placeres que podían obtener de los paganos.
Estas tentaciones hacían fácil para las iglesias de Asia Menor abandonar la fe en Dios y cambiarla por la fe en el mundo. En respuesta a estas circunstancias, Juan insistió en que sus lectores fueran fuertes en la fe. Él quería que ellos estuvieran seguros de su creencia de que los sistemas del mundo no eran tan buenos como se veían y de que tan dura como la vida cristiana fuera, es el único camino para la verdadera seguridad, placer y prosperidad. Esto es porque el libro de Apocalipsis repetidamente describe lo mundano, los poderes y deseos pecaminosos como monstruosos, horribles, engañosos y corruptos. Sí, el reino de Satanás y sus seguidores usa un traje hermoso, pero si podemos verlo como es en realidad, estaríamos asqueados de su fealdad. Y eso mismo se mantiene hasta el día de hoy. Sin importar lo tentador que es el pecado y sin importar lo difícil y desalentadora que puede ser la vida de un seguidor de Cristo, es fundamental que perseveremos en nuestra creencia de que Dios es quien dice ser, que Él hará lo que ha dicho que hará y que Él nos bendecirá si nos mantenemos fieles a Él. A pesar de que la perseverancia en fe es la más importante, el libro de Apocalipsis enfatiza que la verdadera fe se manifiesta a sí misma en otros tipos de perseverancia. Por ejemplo, un segundo tipo de perseverancia mencionado en Apocalipsis es mantenerse firmes en el amor a Dios.